A partir de ahora será responsabilidad de diputados y senadores analizar la propuesta para regular el uso de la marihuana en nuestro país. Este jueves, el gobierno federal presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para descriminalizar a los consumidores de marihuana y legalizar su uso científico y medicinal para garantizar el acceso de fármacos derivados de la cannabis a los pacientes que así lo requieran, como en el caso de la niña Grace, la primera persona en obtener un amparo para la importación y consumo de este tipo de medicamentos. Que nuestros hijos tengan acceso a este tipo de tratamientos y que su salud empiece a mejorar. Estamos muy contentos porque esto es una de las finalidades, de las tantas finalidades, de las tantas metas que tenemos. La discriminación yo creo que es muy importante porque un consumidor no debe de ser visto como un criminal y eso es un paso muy importante para esto. Para ello, la propuesta contempla elevar la cantidad de portación individual permitida de marihuana de 5 a 28 gramos. Con esto, también podrían salir en libertad los consumidores que actualmente se encuentran presos o sujetos a proceso por portar cantidades de dicha droga menores a 28 gramos. De ser aprobado el proyecto legal, entregado ayer al Senado de la República, también se otorgarán registros de medicamentos que contengan marihuana o el ingrediente activo THC. Se permitirá la investigación clínica con fines de producción de este tipo de fármacos, los cuales estarían sujetos a estrictos controles sanitarios y se podrán importar estos tratamientos. La propuesta surge de las conclusiones obtenidas en los 5 foros de debate nacional realizados desde enero de este año, en los cuales académicos y especialistas en la materia presentaron sus distintos puntos de vista en torno al tema, y fue entregada la tarde de este jueves al Senado de la República, donde ya fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Con imágenes de Joel Arias, reportera Andrea Díaz, 21 Noticias.